El buen diseño es una buena comunicación. Juan Carlos Fernández. Soy Germán Alberto Abreu y estás escuchando Comunicación Activa, el podcast sobre la comunicación y su impacto en nuestra vida diaria. La comunicación visual es una herramienta poderosa que nos permite transmitir ideas y emociones a través de imágenes, colores y diseño. También la comunicación visual nos ayuda a mejorar nuestra capacidad de contar historias y crear conexiones emocionales con nuestra audiencia. Es clave en la publicidad y el marketing, y las empresas se apalancan en ella para crear marcas poderosas y memorables. Ahora, ¿qué debemos saber para sacarle el mayor provecho para que en mi empresa o en mi emprendimiento tengamos piezas visuales que realmente muevan a la acción y para tener piezas que representen mi identidad, mi cultura como organización? Para hablar sobre esto nos acompaña René Luna Gamboa. René es diseñador gráfico y especialista en comunicación corporativa. Es CEO de Generador Studio, desde donde atiende proyectos de branding, data visualization, diseño editorial, medios digitales, marketing y comunicación. René, bienvenido a Comunicación Activa. Muchísimas gracias, Germán. Un placer estar aquí contigo y conversar de estos temas tan apasionantes para mí. Así es, no se nos hace difícil, René. Hablar de estas cosas no es un trabajo para nosotros, ni hay que estudiar demasiado, ¿verdad? Más bien el esfuerzo es en cerrar el tema. Tenemos que terminar en algún momento. Claro. René, ¿qué te apasiona de la comunicación visual? Bien, es una pregunta interesante y creo que la podría contestar en pocas palabras y lo que me apasiona como tal es poder mover emociones a través de Ujú, imágenes y a través de formas, ¿no? O sea, ujú. concretamente, resumiéndolo en muy poquitas palabras, creo que el poder generar una emoción generalmente positiva que conecte con ciertas audiencias. Eso es lo que creo que más me apasiona. ¿Y lo consigues? O sea, ¿qué implica para ti ese esfuerzo de cuando tienes una idea en mente y lo plasmas en una pieza visual? Ver el resultado final, si se logró o no se logró el objetivo. ¿Cómo te sientes con eso? ¿Sufres de esa especie de lucha? Caray, no, yo esperaba que tuviera un mayor impacto, o satisfacción porque finalmente se consiguió, o no, voy a tener que hacer ajuste. ¿Cómo te sientes con eso de conseguir que otros se emocionen con lo que ven? Luego trabajamos por ello, ese es nuestro principal objetivo. Nunca sucede la gran mayoría de las veces como nosotros lo esperamos, es decir, no somos perfectos en el sentido de Ujú, cuando llegamos con alguna propuesta y eso obedece a que el diseño es percibido de una manera muy subjetiva por diferentes personas, ¿no? Cada quien tiene sus propios referentes y cada quien lo lee de manera distinta. Nuestro objetivo, pues, es encontrar esos puntos en común en donde una audiencia pueda ser, digamos, pueda leer lo que nosotros proponemos de una manera unificada. Siempre hay ajustes, cuando presentamos proyectos, siempre hay comentarios que tomamos en cuenta. ujú. Es muy gratificante cuando en algún proyecto prácticamente no hacen ningún ajuste, ningún comentario y el cliente Sí, queda 100% satisfecho. Eso es lo mejor que nos puede pasar. O sí. incluso, algo mejor todavía que puede suceder, nosotros cuando solemos presentar propuestas, sobre todo cuando hacemos proyectos de comunicación interna, que son cíclicos, que cada año se repiten, particularmente una pieza que hacemos mucho, que son informes anuales corporativos, Ujú, que en esencia es contar lo mismo, pero contarlo de una manera diferente, la historia del año de una compañía. Lo ujú. mejor que nos puede pasar es que el cliente nos diga: "Este año me gusta esta propuesta para este año y para el siguiente esta que ya me presentaste", ¿no? Entonces, eso es así como lo mejor que puede suceder, que ha pasado, pero generalmente, pues, hay una serie de ajustes, hay optimizaciones, hay tomar lo mejor de una y de otra para que al final quede, pues, una propuesta lo mejor posible, ¿no? René, hablábamos en alguno de nuestros episodios pasados con un diseñador gráfico que se llama Arturo Rojas, y él nos decía que, pues mira, de las cosas más complicadas en el diseño es que hay tres maneras de verlo, mínimo, cualquier diseño, porque está la
visión o la perspectiva del cliente que pidió el diseño. Está la manera o cómo lo ve el que lo recibe, o sea, la audiencia a Claro, la que está dirigido el diseño, tu público. Y está lo que ve el diseñador gráfico, que es el que se sentó y lo hizo. Y entonces, quizás si claro, tú le preguntas a los tres, tienen tres maneras de verlo. Quizá el diseñador gráfico está súper contento. Probablemente la audiencia, no, hombre, tiene todo lo que necesita saber y el cliente dice, no, eso no es lo que yo quiero. claro. Entonces, Sí, sí, siempre ¿cómo pasa. manejas eso allí en la agencia, esa tensión? Siempre pasa. Mira, nosotros hacemos un ejercicio cada vez que emprendemos un proyecto nuevo, un proyecto grande, hacemos una sesión junto con el cliente y Ujú, hay una parte en esta sesión que llevamos una serie de mood boards de inspiración visual que nosotros previamente curamos, que creemos que está cercana al campo visual de la empresa con la que vamos a trabajar y la exponemos, ¿no? Entonces, la exponemos de tal manera que tratamos de indagar qué es lo que esperan recibir. Es, digamos, como un prefiltro ujú, de ujú, qué podemos hacer y en dónde no debemos acercarnos. Es decir, nosotros pedimos feedback de esto te hace sentido, lo ves cercano, esto de plano no, y tal cual, muy básico, palomita y tachecito. Y de ahí ujú. más o menos vamos infiriendo qué es lo que probablemente pudiera hacer sentido. Pero lo interesante del ejercicio es que con personas que viven la cultura de la compañía, dentro de la compañía, dentro hay incluso, posiciones encontradas, ¿no? A uno le Claro, gusta algo y a otro le claro. le desagrada por completo, y conviven en el mismo espacio y ven exactamente lo mismo hablando de cultura visual. Entonces, Ujú, pues, es muy complicado de repente que sí, el 100% de un foro, cuando presentas algo, el 100% diga que check a todo, ¿no? O sea, siempre hay esta intercambio de opiniones, siempre buscando, obviamente, pues, mejorar y escuchar a las diferentes partes, pero, es imposible, casi imposible, que algo sea percibido de la misma manera por una audiencia de no vayas más lejos, de 3 4 personas. claro. Pero eso termina enriqueciendo la propuesta, ¿verdad, René? Sí, claro, o sea, el objetivo es eso, o sea, son, feedbacks, la gran mayoría de las veces positivos, que terminan, optimizando, digamos, la propuesta que originalmente surgió. De acuerdo. Ahora, René, ¿cómo haces, más bien, para todas las personas que nos oyen, que están en el área del diseño audiovisual, que tienen que atender clientes? eh, ¿Cómo manejas esa tensión con el cliente cuando no está contento con el resultado que está esperando? Y no necesariamente contento me refiero a que le parece pobre o Ujú, deficiente o mediocre. Generalmente nos conseguimos con un cliente que no está contento con el resultado que se está presentando, que se está proponiendo generalmente, porque tiene otra cosa en su cabeza y cree que conoce a su audiencia mejor que tú, que representas y estás al frente de la comunicación y tienes la estrategia de comunicación. ¿Cómo llevas esas, no sé, es como si fuera un volante? ¿Cómo ayudas a tu cliente a guiarlo, a decirle, esto te conviene, esto comunica lo que tú quieres decir? yo creo que el primer punto, pues, es siempre dando razones y justificando, lo que uno lleva a la mesa. Y, y muchas de las veces, en realidad, quienes más conocen, a las audiencias y demás, sí es gente dentro de la compañía, Ujú, incluso, más que nosotros, evidentemente, ¿no? Porque a pesar de que nosotros podamos hacer un estudio de todo lo que vemos alrededor de la compañía, que nos clavemos, que analicemos, al final, los que viven el día a día, pues, es el colaborador, el que está dentro, ¿no? El que está dentro de las áreas de comunicación de las empresas. ujú, Es muy valioso para nosotros estar muy cerca de estos personajes, pues, para poder complementarnos e intercambiar puntos de vista, ¿no? ¿Cómo solucionamos? Pues es evidentemente escuchando y convirtiéndonos en lo que siempre hemos dicho que somos, ¿no? Somos solucionadores de problemas. O sea, no ujú, somos nosotros no nos asumimos como tal, como diseñadores gráficos, a pesar de que en el estudio, pues, el 99.9% somos de formación ujú, académica diseñadores gráficos, nos hemos asumido más como consultores en comunicación. A ujú, un consultor lo que hace, pues, es, generar soluciones, que sumen a resolver cierta problemática o cierta inquietud en donde ujú. hay que dar resultados. Ujú.
Sí, el consultor guía, propone, ayuda, te toma de la mano y te acompaña a un lugar, ¿verdad? Más que sacar Así es. piezas o, como dices, resolver problemas en cadena. Ahora, Sí, sí, sí. eh, René, a ver si podemos o si puedes compartir con nosotros en caso de que lo tengas como un ABC para los audiovisualistas, los diseñadores gráficos, los productores. ¿En qué tenemos que enfocarnos para crear un contenido que se destaque? Hay miles, por no decir millones de estímulos visuales al día. Cuando creas una pieza audiovisual para tu cliente, ah, pues por supuesto que tú y él lo que están persiguiendo es que su audiencia vea esa pieza visual y haya una reacción, bien sea reconocimiento de marca, recordación o haya un call to action más claro, más definitivo, más contundente. Pero tienen que verla primero. ¿Cuál es esa clave para hacer que el contenido se destaque? Bien, no sé si como tal exista un ABC, Mm, porque pues cada marca y cada eh, audiencia es distinta y son objetivos diferentes, pero lo que creo que deberíamos de considerar en común que todas las marcas deben de tener y que los que estamos cercanos a crear mensajes visuales o ujú, verbales para estas marcas, creo que debemos ir en conjunto en tratar de ser, digamos, como coherentes y sinceros con lo que se diga ujú, en cada mensaje. Es decir, ujú, hoy, pues, es muy cierto ya que muchas audiencias juzgan incluso las acciones de las marcas, ¿no? Si es una marca que, ujú. pues, que no convive con ciertos principios con los que yo estoy familiarizado, pues, probablemente no me acerque demasiado a esa marca, De ¿no? acuerdo. Entonces, por el contrario, si es una marca que convive con cosas en las que yo creo, que hace algunas acciones con las que yo estoy de acuerdo, pues probablemente Ujú, haya mucho más empatía, ¿no? Entonces, ujú, creo que el primer punto es ser congruentes ambas partes, tanto los departamentos de comunicación internos o departamentos de comunicación en general de las compañías con los diseñadores o agencias con las que se asocien o se alíen, pues creo que el primer punto sería como ser sinceros en todos los sentidos, ¿no? O sea, transmitir mensajes que dejen a la audiencia con una muy buena reputación corporativa de las marcas. Entonces eso que planteas se construye desde la cultura, René. cien por Ya la ciento pieza visual es una consecuencia o es más bien como una expresión de lo que la organización es. Y entonces, pues te oigo y pienso, ok, la organización tiene que asegurarse o tiene que perseguir ser congruente desde la cultura interna de la organización. Sí, 100%. Y también no olvidar que hay, por decirlo de alguna manera, niveles de comunicación. Es decir, hablando de grandes marcas que son grandes holdings, pues el Ujú, nivel de comunicación que se desarrolla en el top of the top del management, ujú, CEOs, inversionistas, pues es diferente al que se desarrolla cuando una empresa, no se vende productos o servicios, es muy distinto, ¿no? Porque, pues, las audiencias y los objetivos son distintos. Entonces, nosotros nos movemos mucho más en esa parte top, en el trabajo que hacemos día a día. ujú, Nosotros en el estudio, digamos que estamos lejos de desarrollar mensajes para temas comerciales. ujú, Nuestro ámbito de acción es 100% en las áreas de relación con inversionistas y en las áreas de sustentabilidad o sostenibilidad, en donde, digo, no varía mucho en el sentido de que tienes que estructurar mensajes adecuados al target que te va a leer, ¿no? Entonces, ujú. lo que varía mucho es el mensaje, y Claro. la intención del mensaje, ¿no? Sí, y quizá el tamaño de la audiencia. Probablemente otras marcas trabajan contenido para audiencias de miles o millones. Quizá tú trabajas contenido para una audiencia de 8, 12, 20 que están sentados, que forman parte de un board y que Exacto. necesitan quedar convencidos de los resultados o de la proyección o de la estrategia de la organización y igual representa quizá mucho dinero lo que significa una acción a partir de lo que están viendo, ¿no? René, Sí. ¿en qué momento dirías tú que una empresa necesita un proyecto, y aquí le agregué la palabra integral, de Ujú. comunicación? Hay empresas muy pequeñas, empresas más bien que pueden ser un emprendimiento, somos uno o dos o cuatro socios o pocos empleados, poco
campo o más bien poca cobertura en función del servicio o el producto que ofrecen. Eh, Pueden manejar quizá con externos algunos servicios como gestión de redes sociales o una gestión de email marketing o algo visual, la creación de un logo, un eslogan. Pero a partir de qué momento una organización dice o puede decir, amigos, necesitamos aquí una, un estudio, una agencia para que maneje nuestras comunicaciones integralmente. Bien, yo creo que más allá de pensar que el momento es cuando una marca decida masificar un poco sus productos o servicios, yo creo que más bien cuando decida generar mensajes que conecten con sus audiencias. O sea, es Ujú, decir, que sean mensajes estructurados, que sean mensajes bien pensados, que sean imágenes bien construidas, que sean historias bien estructuradas. Creo que en ese momento es cuando pues se empiezan a generar las campañas o campañas de comunicación, ¿no? Y el objetivo, pues, es llegar a más gente por más medios, ¿no? ujú. Ahora, quizá entonces nunca es demasiado temprano para comenzar, ¿verdad? Más bien pudiera ser que te tomaste tanto tiempo para decidir lo que es tarde, pero nunca es demasiado temprano. Sí, claro. Sí, sí, sí. Digo, siempre puede haber, o sea, siempre es un buen momento para tratar de conseguir más clientes, más seguidores, más audiencia, ¿no? O sea, yo creo que Ujú, ninguna marca está peleada en restringir esa parte, ¿no? En decir, ya no quiero que nadie más me compre, ya no ujú. quiero que nadie más me siga, ¿no? Pues al final, pues ese es el objetivo de muchas marcas y el objetivo también de las campañas y del marketing, ¿no? Sí, pienso, por ejemplo, en una empresa con la que tuve contacto recientemente y ellos se dedican a administrar condominios, a administrar torres de oficinas. Entonces, pues sus clientes son, pues, empresas que tienen torres de oficinas o de Ujú, departamento, ya sabes, hay híbridas y tienen ujú. abajo quizá en los primeros dos, tres pisos un área comercial y eso incluye un estacionamiento y tal. Entonces esta empresa se encarga de administrar, de cómo cobrar esa cuota de mantenimiento y gestionar la gente que pues hace servicio, etcétera. Ellos, a diferencia de alguien que tenga una venta de zapatos o venta de teléfonos celulares, ese tipo de cosas que son mucho más masivas. Pensando como un ejemplo, esta empresa, ellos tienen un nicho mucho más reducido, diría, muy puntual, y la conversación con ellos se planteaba en que, pues, a una agencia, alguien les estaba proponiendo pues ir a redes sociales y esta persona me dice así como, como preguntándome a mí, como queriendo calibrar, ¿de verdad yo necesito irme para Facebook? O sea, ¿de verdad tú crees que? Y yo pues le empecé a hacer preguntas, pero lo que pienso es, no todo funciona para todos. O sea, esta empresa Claro, tiene un nicho, tiene un modo de comunicación y no, y está bien de cliente según le entiendo, pero quiere que lo conozcan. Entonces, yo pensé en ese momento, y de ahí viene mi pregunta, yo pensé, puede estar entrándole tarde al tema de la gestión de su comunicación, porque son empresas que van creciendo. Muchas empresas incluso ocurren no porque vio una oportunidad de negocio y le entró y le fue bien, pero no necesariamente fue un negocio que comenzó de cero porque vio un nicho disponible, a veces se heredan, son empresas familiares y les ha ido siempre bien. Entonces, ¿en qué momento, era lo que me preguntaba con él, en qué momento necesita una empresa decir, ok, le voy a prestar atención a mis comunicaciones porque eso genera reputación, habla bien de ti? Entonces, ujú. me daba curiosidad eso. Claro, sí, como dices, no todos los medios son para todas las empresas, pero, y muchas veces erróneamente pensamos que si no estamos en X o Y red o medio, pues probablemente estemos dejando de pasar oportunidades. Eh, es probable, ¿no? Pero yo creo que Mm, mucho obedece también al tipo de audiencia, al tipo de cliente, al tipo de producto así es. que vendemos o que estamos tratando de comercializar, para poder decidir en dónde apostamos o por qué apostamos, ¿no? René, el acceso a las herramientas, como decíamos hace rato, las plataformas de redes sociales, email, etcétera, es cada vez más fácil.
e incluso el conocimiento. Si tú y yo queremos aprender a usar un CRM y nos recomiendan un CRM, pues no va a ser difícil buscar un tutorial acerca de cómo usarlo, más allá de cuán experto nos Claro. volvamos, pero vamos a tener un overview del asunto. Canva, por ejemplo, ha hecho que cualquiera pueda diseñar un póster, más allá de si está bien o no. Ujú. iMovie hace accesible que cualquiera brevemente, con poco tiempo de entrenamiento individual, puede editar un video. Y así, hay decenas de plataformas que puedes hacer copies, etcétera. Pero además creo que se me hace sorprendente cómo ha ocurrido de rápido que la inteligencia artificial esté ya disponible para todos. Antes, hace algunos años, aquello era un rumor. Luego supimos que sí ocurría y sí se utilizaba para grandes proyectos o quizá manejo de data a un nivel donde yo y mi círculo con quien me relacionaba no teníamos acceso, más bien consumíamos los resultados que salían de allí. Pero hoy, y no sé si lo ves como yo, a finales de 2022, principio de 2023, de repente es como si hubieran encendido la luz de la inteligencia artificial para la masificación y, y el aprovechamiento masivo. Ahora, ¿qué es eso que hace una agencia especialista en comunicación que no nos da un software? Porque creo que estamos corriendo el riesgo, y más cuando escuchas las conversaciones, de casi con cualquier cosa de la comunicación. No, brother, tú no necesitas a nadie, tú puedes hacerlo. De hecho, así lo venden. Claro. Tú puedes hacerlo, tú no necesitas a nadie. Entonces, nos ponen un desafío los que somos especialistas en la comunicación, porque como le también he conversado con alguien en estos días, no se trata de lo que la herramienta te da, se trata de lo que tú sabes hacer con ella, cómo interpretas el resultado y cómo lo aplicas. Pero según la perspectiva de René, ¿qué hace una agencia especialista que no va a hacer un software? Yo creo que, digo, el software y como tal, mientras se quede a nivel de herramienta, es perfecto, ¿no? Y así debe de Ujú, ser. Mientras nosotros no seamos reemplazados por la herramienta, creo que vamos a seguir siendo indispensables. ¿En qué sentido? ujú. Nosotros somos los que tenemos la capacidad de encontrar y de contar esas historias. Entonces, mientras siga siendo así, el software, pues va a ser eso, va a ser solo una herramienta y nosotros vamos a tener esa capacidad humana de conectar emocionalmente con las personas, aunque hay mucha discusión justo en estos momentos. Los últimos dos meses, igual coincido contigo, ha habido un bombardeo impresionante de temas de inteligencia artificial con el famoso chat GTP, Ujú, que incluso pues hay evidencia de que ha podido resolver testeos profesionales de exámenes médicos muy complicados así y, es. y- y ha sido superior, digamos, técnicamente al humano, ¿no? Ujú. Pero creo que si consideramos la parte de la sensibilidad o la parte emocional, eh, es ahí donde nosotros debemos de seguir explotando nuestra capacidad humana, ¿no? De justo conectar a través de las emociones. Diríamos que es insustituible allí la capacidad del ser humano de interpretar otras emociones y generar contenido en consecuencia. Sí, yo estoy convencido de eso. De acuerdo. Ahora, René, a los directores de las organizaciones, probablemente a ti también, como me ocurre a mí, aunque trabajamos desde la creatividad, nos gusta ver números, nos gusta ver si lo que planteamos o proponemos está funcionando. Así le ocurre también entonces a los dueños, directores, gerentes que contratan tus servicios. ¿Qué Ujú. mides antes y después de la implementación de una estrategia de comunicación? ¿Cuáles son esos KPIs que te gusta ver, que te parecen que son los que mueven la aguja? Bien, mira, te cuento desde nuestra perspectiva que es, insisto, comunicación interna, Ujú, que es muy distinto, ¿no? A temas de comunicación comercial o comunicación externa. ujú, Cuando implementamos una campaña de comunicación interna, lo primero que hacemos es un análisis de en dónde estamos parados, es decir, qué es lo que actualmente recibe el colaborador, cómo es cómo se aproxima la marca con sus colaboradores, cómo les ujú. distribuye los mensajes, hacemos un análisis visual y verbal, y de ahí empezamos a tomar ciertas decisiones para, pues, no hacer lo mismo, ¿no? Porque es evidente que hablando de temas de comunicación interna, eh, hay un bombardeo de mensajes desmedido de repente por parte de las áreas de comunicación interna, en donde
en una semana te pueden llegar, no sé, 20 mailings de diferentes iniciativas de la Ujú, compañía, ¿no? ujú. En diferentes sentidos. Y en muchos de los casos, pues usan el mismo layout y pues, solo cambian el contenido y pues la gente, la verdad es que ya no lee, ¿no? Ya no los lee y los Claro. pasa de largo y pues ni se entera, ¿no? Entonces, el primer punto de análisis es de qué manera se comunica un tema y qué podemos hacer para hacerlo diferente. Entonces, ese es Ujú, el primer momento. Pedimos también toda la data que puedan tener en cuanto a estadística de alguna de las campañas que la marca haya considerado exitosa para pues saber cuántos impactos tuvo, por qué medio se interesante. distribuyó, cuál fue la respuesta, si hubo una encuesta tal cual de percepción de la campaña para ver pues el resultado mediático que generó y al final Ujú, pues la percepción para saber con qué se quedó el colaborador, ¿no? Eh, Tomamos todo eso en cuenta, hacemos propuestas y después, pues, replicamos esta misma parte de recopilar la información en cuanto a qué impacto surgió, qué impacto tuvo cierta campaña que nosotros hayamos implementado, siguiendo igual parámetros muy simples, ¿no? ¿Qué mensaje te causó más interés? ok, E incluso llegando a hacer entrevistas para tratar de generar acciones concretas, ¿no? O sea, ok. ¿a qué te comprometes? O te voy a contar muy rápido un caso de una campaña que implementamos en una institución de gobierno acá en México, en Ujú, donde no voy a decir el nombre por cuestiones de confidencialidad, pero ujú, había un problema muy grave de violencia interna contra las mujeres, muy grave, en donde el área de comunicación nos pidió hacer una campaña, pero la idea que ellos tenían de la campaña era hacer un cartel. Y este cartel iba a vivir en donde está casi el periódico mural de los empleados, en donde ujú. pues ahí colocan stickers con venta de joyería, venta de auto, venta del... Ya te imaginas, ¿no? En qué Claro, medio iba a vivir. claro. Y pues nosotros, la verdad es que desde un punto de vista muy ético, debo decirlo, preguntamos así sin pena y sin más, oye, ¿qué presupuesto tienes para esto, no? Porque o sea, creímos que el problema era gravísimo, ¿no? Y Ujú, si nosotros teníamos esa capacidad de poder estructurar mensajes que impactaran o que llegaran a cambiar un poco la historia que estaba sucediendo ahí, pues ujú, debíamos de hacerlo, ¿no? Debíamos de contribuir. Entonces, el número que nos abrieron, que nos dijeron, pues era considerable, ¿no? Para un cartel. Si nosotros hubiéramos visto nada más la parte de negocio y hubiéramos dicho, ok, un cartel nos toma hacerlo un día, claro, es un gran negocio, ¿no? claro. Pero ¿qué pasa? El problema persistiría, ¿no? O digo, espero que con lo que hayamos hecho hayamos cambiado un poquito la percepción, pero lo que hicimos fue decirle a nuestro cliente, oye, un cartel no te va a funcionar. O sea, un cartel va a morir a la media hora que le empiecen a poner encima otros anuncios y Ujú, prácticamente nadie se va a enterar. Entonces, con este monto que tienes nos da para poder hacer una experiencia. Yo siempre he dicho que hoy se aprende más por experiencias que por discursos. Es decir, si tú haces que la persona viva y tenga contacto con el problema, desde una perspectiva creativa, es muy ujú, probable que generes un impacto mucho más profundo que si ujú, solo distribuís un mensaje por un medio que probablemente no sea el adecuado. Lo que hicimos fue una instalación museográfica en las tres principales oficinas de esta dependencia gubernamental acá en la ciudad, en donde exponíamos el problema en unas mamparas, una infografía muy bien estructurada, con datos oficiales del índice de violencia en México, primero en un ujú, ambiente muy general y después lo aterrizamos al ambiente laboral, ¿no? ujú, El acoso sexual. Y después hicimos una serie de instalaciones en donde pues tratábamos de poner en el papel del problema a las personas. Es decir, te cuento una muy básica. Construimos una cabina por dentro de la hueca. okey, Dentro había un espejo. Tú te asomabas por un agujerito y había un letrerito, el clásico icono de hombre y de mujer, pero okey, invitábamos a que el hombre se asomara por el iconito de mujer okey, y, y viceversa, ¿no? Entonces, más okey. bien, cuando el hombre se asomaba
dentro del espejo estaba proyectada una vestimenta de mujer, es decir, solo Ok, se veía tu rostro, tú te veías vestido de mujer, ¿no? ok. Entonces la pregunta, adentro había una pregunta. Si tú fueras yo, ¿cómo te gustaría que te trataran? Es decir, Ujú, si tú fueras mujer o si yo fuera mujer, ¿cómo te gustaría que te trataran, no? ujú, E invitábamos a que nos dieran las respuestas. Nada, bueno, pues me gustaría que me trataran, pues, con respeto, que valoraran mi trabajo, ujú. que tomaran en cuenta mis decisiones, etcétera, 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 ¿no? Entonces, pues, en ese momento estábamos ya generando este cambio Correcto. de mentalidad, ¿no? Para tratar de cambiar la historia de lo que estaba sucediendo ahí. Hicimos otras piezas, ¿no? Por ejemplo, hicimos una encuesta y poca gente sabía a qué se refería el tema de género. No sabían enfocarlo. Ok, Hicimos un ejercicio muy, muy, muy básico. Hicimos un tablero que le llamamos el tablero de género, donde pusimos objetos. Pusimos ok, una plancha, pusimos un desarmador, un taladro, una olla express, en fin, ¿no? ok. O sea, cosas muy básicas. Y Ujú, levantabas una tapita, había una pregunta, todo a través de preguntas, ¿no? Había una pregunta, este, ¿qué género tienen estos objetos? ¿No? Había el objeto, levantabas una tapita y abajo estaba ajá, la definición del martillo, ¿no? Por ejemplo. ok. Evidentemente, la gente, hombre o mujer, levantaba o pensaba: "Ah, pues el martillo, pues es género Masculino. masculino, ¿no? Porque martillo". Entonces, Claro. levantabas y había una definición muy de enciclopedia. Ok. Martillo, herramienta creada desde los inicios de casi, casi de la humanidad Ajá, para construir, viviendas, etcétera, etcétera. Este objeto no tiene género, lo pueden usar tanto hombres como mujeres. Y así, o ok, sea, cosas muy lúdicas y muy básicas. ok. El impacto que generó fue importante. Este proyecto ganó, un premio de diseño en la categoría de diseño social. Acá en México hay un proyecto que se llama Diseña México. Lo metimos en esa categoría y fue muy bien recibido porque justo creo que el diseño y la creatividad tienen esa capacidad de poder Así es, solucionar problemas tan graves como este, ¿no? O sea, así es. independientemente de situaciones que tengan que ver con incrementar ventas, con tener Ujú. más, que una marca sea muchísimo más reconocida, el diseño y la creatividad tienen la capacidad de poder cambiar historias de miedo. Así es, y es crear comunicación para que haya un cambio. En este caso, René, un cambio social, es un cambio en la conducta Ujú, de un ambiente, de 100%. un entorno. Ahí hay una comunidad y Ujú. probablemente la campaña, si bien no resolvió todos los problemas, puso un tema difícil sobre la mesa visible para todos. Claro, y es más fácil recordar eso que sucedió porque lo viviste, o sea, hablando de quien lo vio, Claro, a que si haya visto un cartel y te aseguro que el copy ya ni se acuerda, ¿no? claro. Es lo que dices de la experiencia. Recuerdan más la experiencia que un discurso. 100%. Ujú, René, 100%. ¿cómo es tu relación con la creatividad? Ahora que hablamos de creatividad, ¿cómo te la llevas con ella? ¿Tienes prácticas? ¿Tienes una rutina? ¿O eres de esos que duerme con una libreta y un lápiz en la mesa de noche para que si algo te despierta en la No, madrugada, notas, sales corriendo? ¿Cómo te va con la creatividad? no soy de esos. Yo creo que en la creatividad no hay momento como tal para la creatividad. Es decir, yo no convivo con estas ideas de que tienes que esperar a que te llegue la inspiración y la musa, ¿no? Ujú, Para poder, ujú, crear algo. Yo creo que los que vivimos de este medio y en este medio, pues todo el tiempo estamos pensando, en la cabeza siempre hay ideas y cosas rondando, independientemente de lo que estés haciendo, si vas manejando, si estás en la ducha, si estás comiendo, o sea, siempre hay ideas rondando para solucionar, pues, problemas, ¿no? Cosas que hay que ujú, solucionar de manera profesional, pero sí hay momentos en los que trato de incrementar mi cultura visual, es decir, soy ujú, diario veo Pinterest, aunque sea 2 minutos, ujú, y diario aparto algo que me haya hecho sentido, que me haya gustado. En el despacho tenemos una cultura visual importante, es decir, hay una carpeta específica en donde cada quien va depositando inspiración que le hace sentido y esa después la utilizamos para estos talleres que te digo que creamos con los clientes. Me gusta leer mucho de diferentes temas. ujú.
de diferentes aspectos, ¿no? Desde Ujú, novelas históricas, cuestiones relacionadas a tecnología, cuestiones que nada tienen que ver con aparentemente con creatividad, que ujú, tienen que ver a lo mejor con, pues, temas más de ciencia ficción y demás, pero ujú, todo es creatividad, es decir, claro, nadie puede negar que un físico, que un químico, que un contador, que cualquier persona no sea creativo. O sea, de acuerdo. la percepción de creatividad creo que seguimos sin entenderla al 100%. Es decir, el que es creativo no está relacionado solo con aspectos que tengan que ver con arte o que tengan que ver con diseño, ¿no? O sea, De acuerdo. cualquier persona puede ser creativo y puede estimular esa creatividad. René, para cerrar, tenemos probablemente en nuestra audiencia, como decimos hace rato, ilustradores, diseñadores gráficos, comunicadores o productores audiovisuales. ¿Qué dirías para ellos? ¿Cuáles son tus palabras? Porque están buscando en su mayoría que sus contenidos sean relevantes. Quizá hay una cultura hoy día de presión porque tu comercial gane un Cannes o porque se vuelva viral en las redes sociales o porque tu diseño sea algo extraordinario. Y la verdad es que cada día se produce más, no menos, y cada Mm, día cada día va a ser más difícil que una pieza sea aquella que pues vea la humanidad. Entonces, ¿cuáles son las palabras de René? René Luna crea para producir cambio y producir acción dentro de las organizaciones y es un creativo audiovisual y ya experimentado, ya con resultados, más sosegado, con más experiencia sólida, ya no busca lo que yo recuerdo que podía buscar en mis 20 haciendo televisión. ¿Qué le dices a esos chicos, diría yo, algunos jóvenes, otros no tanto, que están en la ruta de audiovisual? híjole, no sé así exactamente qué pudiera decir, pero lo que me encantaría que los creativos pudiéramos impulsar es justo la generación de mensajes humanos que conecten emocionalmente con las diferentes audiencias. Entiendo que al tratarse de repente de marcas y productos, pues puede obedecer mucho más la parte de irse en algunos casos a la parte superficial, ¿no? Ujú, Pero creo que no debemos de dejar en cuenta que en el entorno en el que estamos viviendo y en el futuro que nos espera como humanidad, si ujú, no impulsamos o preservamos la parte humana, creo que ujú, podemos nosotros mismos como humanidad generar un vacío en ese sentido. ujú. Entonces, generar mensajes humanos que conecten emocionalmente con las personas, creo que sigue siendo o es más relevante hoy más que nunca. De acuerdo. De acuerdo, René. Gracias por regalarnos este tiempo en comunicación activa. Gracias por compartir tu Un placer. conocimiento y tu experiencia. Muchas gracias a ti por este espacio. Pues amigos, entren en la descripción de este episodio y allí van a conseguir los links que los conectarán con René Luna y también con Generador Estudio para que tengan más información, para que exploren más y también si se te ocurrió alguna pregunta mientras escuchabas a René, pues haz clic allí. Mira, puedes hacer clic allí para preguntarle a René o también al final de este episodio cuando haces scroll ahí en la descripción vas a conseguirte una pregunta que dice ¿qué te gustaría preguntarle a René? Y lo que tú nos escribas allí, pues nosotros se los hacemos llegar a René Luna, que ha estado con nosotros en este episodio de Comunicación Activa hablando sobre comunicación audiovisual. René, mil gracias. Un placer. Te agradezco mucho que te hayas tomado el tiempo para escucharnos, que nos hayas acompañado hasta aquí o nos hayas visto también en caso de que estés en YouTube. Y así como lo decía René ahorita para cerrar este episodio, yo también te digo, es momento de que tomes acción para mejorar tu comunicación, para que construyas y ayudarte a construir una comunicación que genere un cambio y que además la haga humana. Si tú crees que otras personas también pueden mejorar en este sentido, si tú mientras nos escuchabas pensabas en alguien, pues compártele este episodio. Anda allí en YouTube, haz clic en compartir.
captura el link que genera YouTube y envíaselo, y también ocurre así en las plataformas de podcast. Déjanos allí en los comentarios qué piensas, si tienes alguna pregunta o si quieres dejarnos tu impresión o tu manera de ver este tema, nos va a encantar leerte, y en cualquier red social usa el hashtag o la etiqueta comunicación activa y así podemos hacerle seguimiento a tus comentarios. ¿Necesitas ayuda para llevar las comunicaciones de tu marca o de tu empresa o de tu organización a otro nivel? Pues visita www.kipusmx.com y escríbenos para ponernos en contacto contigo lo antes posible. Allí en la descripción también está el link. Este podcast es una producción original de Kipus y es posible gracias al compromiso y el profesionalismo de Mariana Moreno en la producción, de Eva Daniel en la coordinación de redes sociales y de Óscar Osorio en la edición y postproducción de video. Nos escuchamos y nos vemos en un próximo episodio.